Bueno, la idea es, como esto está destinado a profesionales que conocen el tema, es dejar de lado un poco los aspectos teóricos y ir a lo más práctico que puede ser de relevancia o de interés para los profesionales, ¿no? Básicamente el régimen de exenciones en Cava está estructurado conforme el Código Fiscal, que es muy parecido a los códigos tributarios provinciales, con la base de Dino y Arach en capítulos, ¿no? Tenemos una base de exenciones generales, que son exenciones en todos los tributos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son generalmente para entidades sin fines de lucro o entidades que por su personería merecen estar exentas, como pueden ser los partidos políticos, las entidades de beneficencia, solidaridad social, entidades religiosas y otros 20 incisos que contemplan las exenciones generales del artículo 189 del Código Fiscal. Después tenemos exenciones generales para entidades privadas de beneficencia o solidaridad social, también para cooperadoras escolares y entidades benéficas. Esas exenciones se renovaban hasta hace poco, hasta hace 4 años, cada 5 años. Ahora, por una cuestión de practicidad, se renuevan cada 10 años. Requieren una breve fiscalización y, como decíamos antes, comprenden a todos los tributos de la ciudad, sean impuestos, tasas y contribuciones, salvo los servicios especiales efectivamente prestados, que esos no están incluidos en las exenciones. Luego tenemos, dentro del Código Fiscal, las exenciones de ingresos brutos, que esas exenciones se reconocen y se otorgan de pleno derecho. Ese régimen cambió en el año 2009 para facilitar y posibilitar que rápidamente se cree un padrón de exentos. Tiene 4 excepciones, esas exenciones de pleno derecho en ingresos brutos, que son la actividad industrial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que facture menos de lo que establece en el año anterior la ley tarifaria. Para el año 2022, es decir, para gozar de la exención en la actividad industrial, en Cava tiene que facturar menos de 525 millones de pesos. 525 millones, 525 mil, para ser exacto. Año a año va variando y se va actualizando por un índice cuasi inflacionario. Después está la actividad de construcción de vivienda, que ahora la exención se limita a la enajenación de vivienda. La enajenación de vivienda multifamiliar inferior a la categoría constructiva C. Eso está exento, lo que está exento es el hecho imponible principal, es la primera venta o adjudicación, no toda la cadena de construcción. Y después está la exención a entidades sin fines de lucro, que esa es una exención para todas aquellas entidades, valga la redundancia, que no persigan fin de lucro y que hayan obtenido la exención de ganancias o al menos tengan la exención habilitada en la página de AFIP, conforme a la normativa de la resolución 2289 de la AFIP. Y por último tenemos la exención a los nuevos emprendimientos, que son los emprendimientos que se inician en la ciudad de Buenos Aires por el primer año. Ahí, por una facturación que también determina año a año la ley tarifaria. El primer año la exención es del 100% y el segundo año del 50%. Estas exenciones son la excepción a la regla porque la AGIP dispone, desde el año 2009, por la resolución 33, que deben empadronarse. Igual el empadronamiento, tratamos de que sea lo más ágil posible, es autodeclarativo, es totalmente a través de la página web de la AGIP, se accede con clave ciudad, tiene que tener el domicilio fiscal electrónico registrado. Y la idea, una vez que se empadrona, automáticamente se dirige a un padrón de exentos, que ese padrón a su vez retroalimenta el padrón de alícuotas diferenciales de la ciudad. Esto es muy importante porque hace a las retenciones y percepciones que van a sufrir estos contribuyentes. Una vez que se inscribe, automáticamente el contribuyente, en este caso, pasa a formar parte de este padrón. Obviamente después, si no tiene ningún otro factor de riesgo fiscal, debería tener una alícuota cero
Pero hay otros factores que coadyuvan a esto. Puede ser el tema de que tenga una fiscalización en curso, que tenga alguna deuda en juicio, algún otro tipo de incidencia fiscal que determine un factor de riesgo fiscal, pero de todos modos eso va a minorar la alícuota de retención y de percepción. Sacando estas 4 actividades, el resto de los 30 incisos del artículo 297 del Código Fiscal que determina las exenciones de ingresos brutos se reconocen de pleno derecho y, como dice el propio Código Fiscal, sin necesidad de ningún trámite. Esto que a simple vista en su momento era bastante bueno para los contribuyentes y para los profesionales, se volvió un problema porque en los regímenes de retención y percepción, si uno no está inscrito en ningún lado, puede tener dificultades de retención y percepción incluso a tasa máxima. Entonces, para algunas actividades muy masivas, por ejemplo para los profesionales, se creó un régimen de inscripción voluntario también a través de la página web, que es un registro de profesionales autodeclarados exentos. Esto es para los profesionales que tengan como única actividad exenta la actividad profesional, pueden inscribirse en este padrón acreditando título, adjuntando el título y la matrícula si la profesión lo requiere para su ejercicio. Lo mismo estamos haciendo, estamos perfeccionando también para otro inciso que la exención da de pleno derecho, que es, por ejemplo, las cooperativas de trabajo y vivienda. Actualmente tenemos un registro provisorio que, al igual que los profesionales y al igual que la industria y la construcción y los nuevos emprendimientos y las entidades sin fines de lucro, alimenta el padrón de no retenciones. Esto para que las cooperativas, sea de trabajo o vivienda, no de objetos mixtos, sino de puramente de trabajo y vivienda, puedan registrar su exención de pleno derecho. El resto de las exenciones de ingresos brutos no requieren ningún trámite para gozar de esas exenciones. El Código Fiscal establece que las exenciones generales para el reconocimiento o acreditar la exención ante terceros, establece que las exenciones que se otorgan o se reconocen por resolución de la Dirección General, obviamente se deben acreditar con la resolución respectiva, ya sea las exenciones permanentes, por ejemplo, un partido político o una entidad religiosa, que tiene que estar debidamente reconocida por la Secretaría de Culto, lo acreditan a través de la resolución de la Dirección General de Rentas. Lo mismo las entidades sin fines de lucro, de beneficencia o solidaridad social, o también las culturales o científicas, o las cooperadoras escolares, o las bibliotecas populares, que son los 4 casos que se reconocen por 10 años, lo hacen a través de la resolución. El resto de las exenciones, sobre todo las de ingresos brutos, las que no requieren inscripción, las que requieren inscripción, obviamente hay un acceso de consulta en la página web de AGIP, donde el contribuyente por número de quit accede y el padrón y la página informa si la exención está vigente o no. El resto de las exenciones se reconocen por declaración jurada, es decir, por ejemplo, un profesional que no quiere inscribirse en el registro de profesionales autodeclarados exentos porque no, por ejemplo, no trabaja con agente de retención y percepción, su exención es de pleno derecho. Con mencionar la norma del Código Fiscal y el inciso donde está la exención, hace una nota con carácter de declaración jurada, lo mismo cualquier otra actividad exenta, por ejemplo, la distribuidora de energía o todo tipo de exenciones de los 30 y pico de incisos que tiene las exenciones de ingresos brutos, basta con una declaración jurada del contribuyente para que se le deba reconocer la exención. Obviamente, después, ante cualquier duda, el agente de retención y o percepción o quien sea, cursará una consulta a rentas y verificaremos si está exento o no. El tema de inscripciones de las actividades que requieren inscripción, al igual que los profesionales, como les decía, es automático. Una vez que el profesional o el exento por actividad industrial, por ejemplo, se inscribe en la página web de AGIP, eso alimenta el padrón de exentos. Ya figura en el padrón desde el mismo momento que da el interconforme. Obviamente la Dirección General de Rentas conserva las facultades para
revisar generalmente sistémicamente si esa exención autodeclarada es real y fue con datos ciertos. Para el tema de entidades sin fines de lucro, simplemente se verifica que, obviamente, que es una entidad sin fines de lucro, según sus estatutos, y que tenga la exención vigente en AFIP. Esas son las exenciones más importantes del Código Fiscal. Bueno, obviamente las exenciones de patentes, ABL, que tenemos también en el Código Fiscal, en sellos y en todos los demás tributos, tributos ambientales, como residuos áridos y sólidos. Hay exenciones puntuales específicas y objetivas y, por supuesto, los exentos generales que están exentos de todos esos tributos. Después hay un nuevo régimen de exenciones que, si bien no está en el Código Fiscal, es tal vez el que tiene actualmente mayor impacto fiscal y mayor promoción en la ciudad, que son los regímenes promocionales. Estos regímenes promocionales de promoción geográfica de actividades, el más conocido y el primero de todos es el Distrito Tecnológico, que abarca gran parte de Parque Patricios y parte de Barracas, que son las actividades TIC, actividades de comunicaciones. Esas exenciones, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Desarrollo Económico y la autoridad fiscal de aplicación es la Dirección General de Rentas también. Si estos contribuyentes se radican en dichos distritos, que son el Distrito Tecnológico, el Distrito Audiovisual, el Distrito de Diseño, también hay Distrito de las Artes, y hay otras actividades promovidas como ahora el Distrito del Vino y varios más. En todo el ámbito de la ciudad, si se radican en el ámbito geográfico y realizan las actividades promovidas, obtienen exenciones principalmente de ingresos brutos, si son empresas nacionales hasta 25 años o empresas multinacionales hasta 20, mientras cumplan esos requisitos, los requisitos de radicación y que desarrollen efectivamente la actividad. Obviamente son exenciones de gran magnitud que tuvieron bastante éxito cambiando geográficamente esos barrios, ¿no? En el caso del Distrito Tecnológico, primero, mientras hay dos tipos de radicación. Una es la radicación provisoria, y eso es cuando hacen un proyecto de radicación, y luego esa radicación, si se cumple con dicho proyecto, puede transformarse en una radicación definitiva. En cuanto a radicación provisoria, tienen las exenciones de ABL para los inmuebles que estén dentro del distrito, que pueden ser propios o alquilados, de sellos para los instrumentos que se celebren en el distrito, para los contratos, y tienen diferimiento en el impuesto sobre los ingresos brutos hasta el monto que se determine la autoridad de aplicación. Puede ser, no sé, 10 millones, lo que fuere. Cumplido el plazo, que generalmente es 2 o 3 años, si cumple con la exención, si cumple con las condiciones, el diferimiento se transforma en exención de ingresos brutos y el monto diferido se condona, se exime. Si no, caso contrario, bueno, lo debe abonar y pierde los beneficios, si no cumple con el tema de la radicación definitiva. No así el tema de las otras exenciones que se mantienen. Después, los otros distritos de diseño, audiovisual, de deportes, esos tienen exención directa. Una vez que se radican, tienen la exención por el tiempo que establecen las distintas leyes. En el caso, por ejemplo, del Distrito Tecnológico, la ley original, que tuvo varias modificaciones, la 2972, que está reglamentada por diversos decretos. Estas exenciones también figuran, como el resto de las exenciones de ingresos brutos y generales, figuran en el padrón web de la JIP. Es decir, si un agente de retención y o percepción, o cualquier agente de información, o cualquier contribuyente quiere verificar, entra a la página de AGIP y a través del área del link de agente de recaudación o de información puede verificar los distintos tipos de exentos. Este es un tema de transparencia que cualquier contribuyente, cualquier ciudadano puede ver las exenciones otorgadas en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ese es un poco el régimen general. Gracias, dos preguntitas. ¿Qué tal, Miguel? Muchísimas gracias por tu exposición. Simplemente dos consultitas que son en términos generales y para vos van a ser muy sencillas, pero para repasar un poco el tema de la exención. La primera de ellas es,
Bien, la ley impositiva establece una exención a las industrias, bien, en base al nivel de ingreso, 525.525.000 pesos anuales, año calendario. La pregunta es, las industrias que están, ¿es condición estar establecido en la ciudad? Entiendo que ya no. Perdón, quisiera 425 millones. 425 millones. Mal, ¿no? Bien. Si es condición estar establecido en la ciudad o cualquier otra industria que no está establecida en la ciudad, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, puede acceder a la exención en la medida que no supere este nivel de ingreso. Y la segunda pregunta con relación a ello, si hay que hacer alguna gestión frente al Departamento de Exención. Y con relación a las exenciones en términos generales, para que lo tengamos todo bien claro, aquellos en los cuales amerita la aprobación de rentas para que proceda, si esta exención procede o se puede hacer valer desde el momento en que se inicia la gestión o debo esperar el efectivo reconocimiento de la Administración. Gracias, Miguel. No, por favor. El primer punto, bueno, pusiste un poco el dedo en la llaga. No en cuanto al monto, sino en cuanto al lugar de radicación. Yo acá estoy en nombre de la Dirección General de Rentas, no puedo. Mi opinión personal es una cosa y tal vez lo... Desde el fallo Bayer, que la Corte Suprema reconoce, bueno, el tema de la prohibición de aduanas interiores, un poco las diversas provincias deben reconocer en tanto y en cuanto la industria, deberían reconocer en tanto y en cuanto la industria se encuentre debidamente habilitada en otras jurisdicciones. Obviamente acá hay un tema de realidad económica, ¿no? De que parte del proceso productivo se debe realizar en la Ciudad de Buenos Aires. También esto entra en cuanto al tema de convenio también, ¿no? Bien, perfecto. Pero yo creo que a partir del año 2017, del fallo Bayer, y los fallos que después la Corte tuvo, más allá que reconoce otros fallos anteriores, no se puede discriminar, no se puede prohibir una exención cuando parte del proceso productivo se hacía en extraña jurisdicción. Generalmente nosotros teníamos los casos que parte del proceso productivo se realizaba en provincia y no se reconocía la exención. En tanto y en cuanto parte del proceso productivo se realice en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo entiendo que la exención tiene que ser reconocida. Perfecto. Ese es uno de los puntos. Obviamente siempre y cuando, porque también está mucho de las industrias que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, la mayor parte, no la mayor parte, pero gran parte son textiles. Entonces está el famoso tema del fasón, ¿no? Y los talleres de fasón muchas veces no están habilitados y ahí es donde tenemos el problema, más allá de la territorialidad, ¿no? Pero bueno, es un tema interesante para los profesionales. Ahora, en cuanto a la inscripción, simplemente se tiene que registrar en la página web de rentas. Y procede el beneficio. Procede el beneficio. Obviamente tienen que acreditar una habilitación. Una de las condiciones para industria es que acrediten una habilitación vigente en Cava. Bien. Por eso digo que muy lindo y es observable el fallo de la Corte, pero tiene que tener una habilitación y es uno de los requisitos sistémicos que le pide para quedar registrado. Perfecto. Eso independientemente de que puede tener una verificación, ya sea sistémica o presencial. Y respecto a lo que consultabas de las exenciones generales, si bien hasta que no se reconoce la exención, es decir, hasta que no se emite la resolución de la Dirección General de Renta reconociendo la exención, no está exento, la exención se retrotrae a la fecha de interposición del pedido, siempre y cuando esté realizado en tiempo y forma, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Las exenciones que vencen cada 10 años tienen el primer trimestre del año calendario que vencieron, el posterior, para solicitar la exención. Después, ese tipo de exenciones, como requieren generalmente 1, 2 y hasta 3 verificaciones, pueden tardar unos meses, pero la vigencia se retrotrae a la fecha de pedido. O sea, se renovaría sin solución de continuidad en tanto y en cuanto se pidan en tiempo y forma. Actualmente, obviamente, ya no se piden, generalmente se solicitan por expediente TAD, con trámite a distancia, y estamos intentando, en la medida de lo posible, que las verificaciones también sean sistémicas. O sea, ya a partir de la pandemia, una de las pocas cosas buenas que nos dejó es tratar de que el profesional y el contribuyente pueda manejarse ya desde su computadora, adjuntando todo mediante trámite a distancia de la ciudad, accediendo a través de la plataforma TAD, que también se accede con clave ciudad a través de la página de AGIP. Esas se piden así, pero las de ingresos brutos son mucho más sencillas. Directamente no hay que hacer ningún expediente TAD ni nada.
Se piden directamente por el link de exenciones de ingresos brutos de la página de AGIP. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. No, por favor.